Hola, somos Vicky y Lucy, Y esto es Mate con Limón, una charla entre hermanas convertida en podcast. donde vamos a hablar de todo y de nada hasta que se acabe el termo. Hay que meter un ruido de mate. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta semana vamos a hablar de mudanzas. Más que nada, cómo significamos nosotras las mudanzas en nuestras vidas y qué significó a lo largo de nuestra vida para cada una, ¿no? Eh, toda, todos esos cambios. Bueno, a ver, somos personas que nos mudamos bastante en nuestras vidas. Entonces, como Vicky tuvo una mudanza hace poquito, estaba atravesada nuevamente por el tema y queríamos hablar un poquito de eso. Personalmente, yo conté, porque conté 15 mudanzas hasta ahora, en mi haber, en mi grilla. Bueno, son un montón. No todas fueron significativamente importantes, así como súper cambiantes, pero toda mudanza conlleva un cambio y también por eso queríamos hablar de eso. ¿Vos, Vicky? Sí, bueno, nada, como ya dijo Lu, nos hemos mudado mucho a lo largo del tiempo. Hice una lista y me sorprendí del número. Hablamos de mudanzas, no de casas en las que vivimos, porque tal vez hemos ido y vuelto Mm. Sí, de también movimiento, está mucho. bien. Sí, Sí, claro, movimientos. Entonces, bueno, en mi haber tengo 22 mudanzas, incluida esta. Y planeo continuar mudándome a lo largo del tiempo. En un principio, eh, nada, tal vez cuando sos chico y tenés tantas mudanzas, porque ponele, la mayor parte de mis mudanzas igualmente fue ya a partir de los 18, ¿no? A partir de los 17 en realidad, sí, que me fui a estudiar. Y a partir de ahí tengo 15. sí. Bueno, vos tenés por tu parte todas las mudanzas que tengo yo en mi vida. Mis primeras 6 fueron, primeras 5. Sí, fueron familiares, digamos. Y a partir de la sexta hasta la quinceava, así que son las 9, ya fueron o con ellas o con mis hermanas o individual. Yo veo que hubo una exacerbación de mudanzas entre el 2021 y el 2025, que fue como, hubo un año, 2 años. En el 2021 viví en una, dos, tres, cuatro casas. Y, Sí, yo eh, también, o sea, entre el 2021 y el 2022 viví en 4 casas o 5. y sí, claro. Y después, en el 2022 nuevamente, cuatro mudanzas tuve. Qué paja. Entonces, Entonces, entre 2021 y 2022 viví en 8 casas distintas, en provincias distintas tal vez también, o ciudades distintas, tal vez no tanto provincias. Yo por suerte en los Es un últimos montón. 3 años ya me establecí un poquito más. Digo por suerte Claro, yo porque, cuando, no, eso, porque las sí, mudanzas son muy estresantes. bueno, yo le agarré el gustito a las mudanzas en esos años, porque si no, arre. Em, pero bueno, tal vez en un principio, siendo más chica, ahí iba, a eso iba, era como impuesto, ¿no? Eran mudanzas que hacíamos. Nuestros dos papás tienen ascendente en Sagitario. Entonces, imagínense, eh, imagínense. En un principio, tal vez siendo chico, tanto cambio es un poco complejo a nivel escolar, a nivel de mantener vínculos, a nivel de aprender a arraigarte a algún lugar, aprender a habitar espacios y demás. Mm. A mí particularmente, todo lo que fue el cambio cuando era chica me hizo adaptarme de una forma en la que finalmente me, hay un desapego, ¿no? Mm. Hay un desapego por las cosas, por los grupos, por un montón de cosas. Hubo un desapego. Sí, bueno, a ver, te decía cuando estábamos hablando sin cámara, que me costó un poco el tema en general porque no estoy ahora mismo en la sintonía con las mudanzas, pero sí que me di cuenta
que para mí las mudanzas que tuvieron mayor importancia, mucho, obviamente está bastante relacionado con la distancia, pero porque lo que me está cambiando es mi círculo. O sea, no me significaron tanto las mudanzas dentro de una misma ciudad, porque no me cambiaba prácticamente nada. Incluso, o sea, seguís yendo a las mismas actividades, ¿no? Mantenés el mismo grupo. Y también lo pensaba en significancia, ¿eso existe? Lo pensaba en relación a vos, porque yo sé lo que te costaron algunas de las mudanzas, y en dónde tenemos cada una nuestro grupo de apoyo, nuestro grupo de soporte emocional y en general. Eh, o sea, la importancia, porque vos, sobre todo de más chica, le dabas muchísima importancia a los amigos, y yo siempre fui muy de la familia. Entonces, por más de que por ahí una mudanza fue dentro de la misma ciudad, pero nos cambiaron de colegio, a mí por ahí no me afectó casi nada, pero a vos te significó la vida. Porque yo mientras no me alejé de mi familia, estuve bastante más tranquila, ¿no? O sea, porque mi grupo seguía siendo el mismo, por más de que las actividades cambiasen, de que mis grupos de amigos cambiasen, aparte yo soy una persona que me cuesta mucho mantener las relaciones de amistad en la distancia, porque no soy mucho de comunicarme por teléfono y esas cosas. Entonces, si te veo todos los días, sos mi mejor amigo y todo perfecto, digamos, y hablamos. Pero si nos distanciamos físicamente, es muy probable que yo también me distancie comunicativamente y que la relación, si no es una relación, un lazo fuerte, como amigos que tengo en Argentina y todo, y que seguimos hablando una vez por año, pero que seguimos sintiéndonos con esa relación de amistad, eh, bueno, eso, ¿no? Entonces, como que los vínculos se me lavan un poco. La familia no me pasa esto, porque aunque yo no te hable por 2 años, vas a seguir siendo tal persona y yo voy a seguir siendo tal persona. Bueno, salvando detalles y todo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, por favor. Sobre todo con los más cercanos. O sea, por más de que, no sé, Dalí, mi madrina, que por ahí hablamos una vez cada 6 meses, así puntualmente, eh, pero siempre fue mi madrina y siempre va a ser mi madrina y siempre la amaré como tal y siempre está ese vínculo que no se deshace con la distancia. Entonces, a mí me doy cuenta de eso, que las mudanzas que más me pesaron o más me significaron están relacionadas a cómo me afectó en mi dinámica, sobre todo familiar. Vínculos, no espacio, ¿no? Claro. Sí, yo, para mí fue un poco lo que decís, tal vez no lo había podido poner en palabras tanto, pero sí es cierto que yo muy de chica, tipo para mí los amigos y la amistad y el grupo y todo lo que fuera la comunidad y demás, era súper importante. Pero bueno, ¿cómo se dice? Hoy en día es importante, pero estuve aprendiendo en los últimos años, donde paré un poco de moverme, porque claro, uno va adoptando y adaptándose y adoptando distintas cosas, ¿no? Entonces, como lo normal era la impermanencia, Mm. eh, me lo tomé como parte mía, ¿no? O sea, el cambio es parte de la vida. Y eso es crucial. Tipo, lo que no muta se muere, lo que no está en movimiento, el equilibrio en sí mismo es dinámico. Pero sí se formó como una resistencia al estar en un espacio de alguna manera, Mm. ¿no? Eh, También es a acuario, aprender a poner los pies en la importante. tierra y habitarlo y sembrar semillitas y generar esa comunidad, ¿no? Mm. Eh, A eso voy con lo de los vínculos. O sea, perdón, me habías traído esa idea por esto mismo que estás diciendo. Vos decís que tuviste esta, no me sale la palabra, descontinuidad y que generaste un desapego. No sé qué palabra usaste, no me sale ahora. Pero impermanencia, impermanencia, bueno. Yo no la sentía esa impermanencia porque mi sensación de permanencia me la daba en mi núcleo familiar y eso se movía conmigo. ¿Entendés? O claro. sea, misma situación, misma circunstancia, estamos hablando de las primeras mudanzas, sobre cuando éramos niñas, vivimos las mismas situaciones desde nuestros puntos de vista diferentes. Y yo esa impermanencia no la sentí para nada, te digo, porque mi núcleo, mi sensación de estabilidad me la daba mi entorno familiar.
Obviamente, claro. cuando nos mudamos, nosotros nacimos en provincia de Buenos Aires, en San Miguel, nos mudamos al sur en 2004, yo tenía 7, Vicky tenía 8. Esa fue una gran mudanza, la Esa primera fue como mudanza la primer de gran muchos mudanza, kilómetros. ¿no? Y ahí sí que lo sentí un poco más porque el núcleo familiar se despegó de la familia más grande. Pero yo, mi núcleo, mis 2 hermanas y mis 2 papás, o sea, papá y mamá, lo sigo teniendo, lo seguía teniendo. Entonces, esa, si bien fue difícil, es decir, no veo a la abuela más tan seguido, las tías, las primas, bla. mm, No sé, yo esa inestabilidad que vos a lo mejor sentiste, yo no la vivencié tan fuertemente. Por eso hablo de los vínculos. Sí, sí, sí. Sí, yo yo a mi familia siempre la di por sentada de alguna forma hasta cierta edad. Bueno, por ejemplo, una amiga hace un tiempo, esto anda a chequearlo, porque no lo chequeé, pero me había comentado que había visto un estudio que decía, el nivel de estrés, lo primero que te genera un gran nivel de estrés es un duelo, o sea, pérdida de seres queridos, cercanos. Segundo puesto, mudanzas. Así. O sea, el movimiento, lo que conlleva una mudanza, está a esto del cambio que te genera perder a alguien, ¿no? Pero sí, porque son movimientos muy grandes, físicos, y también mientras hacía esto, me quedé pensando, muchas veces las mudanzas son porque no te queda otra, o sea, como que algo te obliga, ¿no? Pero en muchas otras, cuando tenés la elección, es como que es, es la materialización del cambio, de un cambio que ya estás viviendo desde antes. Entonces digo, por eso es como ya llegaste a ese punto de moverte, de mudarte, entonces estás revolucionando tu mundo, tu entorno. Y había una Claro, pregunta que nos habíamos hecho dentro de lo que eran mudanzas, que era, ¿qué fue primero, el cambio o la mudanza? Y no solo me encanta la pregunta, sino que me di cuenta y aparte en las mudanzas que tuvimos juntas, o sea, siendo niñas, que las mudanzas, por más que yo no las cuadré, sobre todo esas, siempre coincidieron con cambios muy significativos en mi vida. Y bueno, ahí ya no sé si fue una o la otra o todo en conjunto, pero por ejemplo, está bien, la primera no, yo era chiquita, tenía como 3 años, pero el cambio grande de Buenos Aires a Esquel coincidía con mi primer año de escuela, por ejemplo. ¿No? O sea, yo ya estaba en un cambio, el cambio de los 6 años, que es un cambio súper importante en la vida de cualquier niño, bueno, coincide con la mudanza. Y así varias, la mudanza de Esquel a Trevelin, que fue otra, dentro de Esquel nos mudamos también 3 veces, y después nos cambiamos de ciudad a Trevelin, que es un pueblo que sepa. Eh, y también coincidió con mi primer año de secundaria. Bueno, no en realidad el final del primer año, pero bueno, se entiende, está como, en mi caso, sí que estaba coincidiendo con mis etapas de cambio. En el tuyo no, en el tuyo iba cruzado y eso que nos llevamos 1 año y medio, nos llevamos 5. claro. Sí, en el mío siempre fue en el medio de una etapa. Exacto. Y no fue iniciando etapas, sino casi uso la palabra tuncando, pero en un principio se sintió así. Yo siento que a lo largo del tiempo he cambiado mi relación y vínculo con las mudanzas y el cambio y lo que significa el cambio para mí en mi vida, ¿no? En un principio resistiéndolo, en otro momento padeciéndolo, en otro momento disfrutándolo, como fueron los últimos años. Finalmente se vuelve una elección, ¿no? Porque uno va resignificando lo que es para cada uno de los cambios. Entonces, eh, yo pienso que en las primeras fui como fueron como aflojando la resistencia a justamente lo que es la vida misma, tipo el cambio, porque existe y está, y a veces se impone y a veces se elige, pero siempre existe. Entonces fue como hacerme un poco más dueña de la mutación que se va viviendo, de alguna manera. Ahí cambió en el momento en el que tal vez lo vi desde afuera, ¿no? Pero siempre fueron grandes cambios también y quiebres y momentos, ¿cómo se dice? Yo tal vez, así como vivo la vida maravillándome por todo, en un momento también la vivía
de una forma muy dramática. Al mismo tiempo que me maravillaba, era como el drama estaba por todas partes, entonces los cambios Sí, eran es para mí en dramáticos. donde elegís poner el foco, ¿no? Sí. Claro, entonces, claro, yo sentía, con cada cambio sentía que me iba a morir, tipo, Es que básicamente. también me parece que en esos momentos no solamente vos estabas como desde este otro punto de vista, afrontando la vida desde este otro punto de vista, sino que volviendo a esta pregunta de qué fue primero, cambia mucho cuando el cambio te lleva al movimiento, o sea, vos estás cambiando y eso te lleva a la mudanza, cuando te imponen moverte, y eso inevitablemente te va a llevar en un cambio, pero esa a lo mejor no estás lista para cambiar, no estás lista para experimentar una Sí, transición. Físicamente te obligaron y esto inevitablemente te lleva al cambio interno, y esa es la resistencia que a lo mejor uno siente. Porque está bien, después lo experimentás como una resistencia a ese lugar al que te llevaron, o a la persona que te obligó a hacer el cambio. Pero en realidad el problema está en que no querés afrontar eso, que tenés que trabajar con vos mismo. sí. Sí, sí, todo lo externo lleva a algo interno y todo lo interno lleva a algo externo. Por eso digo, fue como un aflojar, fue un aflojar las resistencias para lo que es el cambio. Bueno, ok, llega esto y en vez de resistirme lo acepto, porque la transición va a ser más Mm, amable, ¿no? Y eso es no lo más solo eso, importante de la sino que vida. cuando llega un punto donde entendés que la vida es dinámica, que no hay cosas que efectivamente sirvan para siempre, no hay estructuras que sirvan para siempre, o sea, todo sirve hasta donde sirve y cuando ya se empieza a hacer, no sé, mm, sólido de alguna forma, de repente tal vez ya no te sirve porque vos también estás en constante cambio. Sí. Entonces, las estructuras deberían ser más maleables, ¿no? Y a eso voy, cuando te amigas con eso, entonces tal vez las mudanzas o el cambio, la transformación, el dar vuelta a alguna cosa, va acompañando y no destruyendo, si bien siempre hay un soltar de un soltar arre, de algo que te parecía seguro, ¿no? Es como que finalmente, no sé, a mí me pasa que todo ese proceso me llevó a darme cuenta que mi hogar o mi casa soy yo, que yo Mm, soy de lo que me tengo que sostener. sí, tal Eh, cual. o sea, cuando todas las estructuras externas, he tenido mudanzas que han sido más fuertes que otras y cambios que han sido más fuertes que otros y que rompen parte del ego y de la personalidad y de las creencias que tenías a la fuerza. Y, y finalmente queda sostenerte de lo que es verdadero, que es vos, porque Único. el resto de las cosas es como lo que fuiste armando y creyendo que es, pero no necesariamente es, simplemente los cambios te ayudan a agarrarte de vos mismo de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, no sé, siempre encontrás una nueva faceta que de repente está ahí para vos, o por lo menos a mí me pasó eso, como el cambio externo siempre fue acompañado de uno interno y al final de ese recorrido siempre me encuentro conmigo. Mm, Entonces, nada, es eso. Como yo me tengo a mí, sé que siempre voy a estar, de repente todo lo externo pasa, mm. pasa y lo disfruto y ahora estoy aprendiendo a habitarlo eh, nuevamente y eso ya es otro desafío porque uno acostumbrado a romper, 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 ir. De repente, claro, me pasé al otro extremo, ¿no? Ya dije, 8 mudanzas en 2 años es un montón. Y si bien todas me trajeron algo, había un no parar nunca Claro. respecto a la permanencia también. Entonces, ahora estoy en el otro sentido que es buscar una tierra firme también en el lugar donde esté. Claro. Y es un montón.
Sí, creo que esa frase que define Acuario y define la vida, de lo único constante es el cambio. Y pues Mm, sí. Y como te bueno, resistas a pues sí. ello, vas a sufrir. Creo que una de las grandes cosas que venimos a hacer los seres humanos en nuestra vida, o sea, en lo finito de nuestra existencia, no los seres humanos, sino cada persona, ¿no? O sea, uno de los aprendizajes que venimos a hacer, y como no lo hagas toda la vida, la vas a sufrir bastante, es aprender eso. Aprender que el cambio es lo único constante. Creo que hay muy pocas personas que de chiquitas les digan, o sea, de chiquitas y jóvenes digan, me gusta el cambio. La mayoría es como, ay, no me gustan los cambios. Hay esta cierta resistencia y el ir creciendo es el aprender a soltar eso y a ir un poco con el Mm. fluir de las cosas. Lo estaba pensando recién. Sí, es que se pone en juego mucho la seguridad, ¿no? Mm. El sentirse seguro, a salvo, tranquilo, eh, es Sí, muy pero porque son importante. sensaciones, o sea, no sé por qué pensamos, no sé si la estabilidad, pero bueno, esa sensación de seguridad nos las da de alguna manera cierta estabilidad y el cambio como que rompe un poco con eso, no siempre, porque creo que ahí va el tema, que buscamos la estabilidad en lo externo y no existe la estabilidad en lo externo. O sea, siempre Mm. se necesita algo de donde agarrarse, como decías vos, como el centro del bailarín, como el centro de todo el cuerpo, ¿no? O sea, vos no podés dejarte ir y soltarte si no tenés una raíz fuerte, como los árboles, como lo quieras, cualquier ejemplo sirve. El tema es Sí, que hay momentos en que buscamos ese centro en algo externo y es muy fácil que eso se pierda. Lo único que vos podés controlar y hasta cierto punto es a vos mismo. No podés controlar absolutamente nada más. sí que lleva tiempo, no es algo fácil, no es algo No, no, ya sencillo. sé. Entonces a eso voy, creo, como que esa resistencia al cambio o esa resistencia a esas cosas es por eso, porque estamos agarrados, aferrados a esas cosas y no en el sentido de arraigo o desarraigo, o apego o desapego, en el sentido de que buscamos esa sensación de seguridad en esa estabilidad artificial o más bien material de lo todo. Y la única estabilidad que puedes controlar es la tuya interna. Y lo mismo, hasta cierto punto, hay cosas que Y igual no hasta se ahí, controlan. claro, Sí, sí, sí. porque los mecanismos de supervivencia son un montón, son un Mm. montón. Y cada Bueno, uno es hace lo donde que puede tenés poder, donde con lo podés que tiene. influir directamente. Más allá de que después se logre más o menos, pero que vos tenés la capacidad de influir directamente en eso. El resto es como que tiene demasiados otros factores, porque si vos, no sé, querés controlar cualquier cosa, sos una persona intentando controlar algo externo y esa misma cosa puede estar intentando ser controlada por otras 5 personas a la vez. Entonces, ¿quién tiene el control? Claro, sí, sí. Sí, no sé. Bueno, a mí me había, a lo largo del tiempo, fue como que se me generó una creencia de que cada vez que estuviera estable, segura, tranquila o contenta, la Alguien te lo estoy iba. rompiendo, pero algo iba a venir e iba a hacer mierda todo. Eh, entonces, por eso yo pienso que en algún punto me desapegué de la idea de querer construir algo, ¿no? Claro, Y es sí, un montón. es muchísimo. Es un montón. Fue como, bueno, lo único permanente es el cambio, ta, 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 ta. Y no, Pues la realidad es cambiemos, que dijo. no es desde esa perspectiva, no es desde esa perspectiva, es un montón. Eh, Bueno, pero la impermanencia existe, pero también está en el otro lado. Cuando estés en un momento jodido, también podés pensar que no dura para siempre porque no dura para siempre. Entonces, claro, van sí, los dos sí. lados, sí, sí. Pero verdad, es Bueno, fuerte. justamente eh, a eso voy. Hoy en día tal vez estoy aprendiendo que crear y el cambio pueden ir de la mano. O sea, podés tener tierra firme y podés, siempre y cuando el foco lo tengas, ¿no? En que igual vas a estar para vos en el caso de que no, de que las cosas vayan mutando, ¿no? Mm. Y darle espacio a esa mutación, de alguna manera. No es cuestión de querer controlar todo y cada uno de los pasos, sino de, para mí es
marcar una dirección e ir hacia ahí. Y bueno, ir encontrando los distintos caminos para llegar hacia un lugar. Y si tal vez la meta incluso cambia a lo largo del tiempo porque te vas dando cuenta de distintas cosas, también está bien, no sé. Mm, sí, Yo se me vinieron ahora como tres frases. Sí. siento que tengo tiempo. Es un montón eso, porque Mm, siempre sentía que todo era ya, ¿no? Eh, en todo sentido, porque bueno, aparte de las mudanzas y los cambios de escuela y los cambios de ciudad y los cambios en la vida cotidiana, las muertes y cosas por el estilo que han sucedido a lo largo de la vida, siempre era como, bueno, viví hoy. El hoy es lo único que existe y lo único que va a existir. Y eso me da una sensación de que no había mañana. mm, Y no está, no es verdad. O sea, claro. puede no haber mañana, obvio que puede no haber mañana, pero no quiere decir que no quiera, no pueda construir algo para mañana, no quiere decir que no tengo tiempo para que algo exista. Era como, bueno, no, pero esto me va a llevar 5 años, pero... Y esos 5 años pasaron igual, e igual estoy acá, ¿entendés? Entonces, Sí. es como bajarle un poco a la ansiedad y decir, tengo tiempo. Y literalmente tengo toda la vida, tipo, todo lo que dure la vida lo tengo. Entonces, es un montón. Para mí eso es un gran cambio de paradigma, Es porque más allá que, de que haya mutaciones, idas, vueltas, venidas, bla, bla, de que se te rompa todo lo que creías que eras, de que se rompa todas las estructuras que tenías, de que se rompa todo en lo que creías, hay tiempo. Y es un montón. es importante. No sé si lo hablaba con vos, si lo hablaba conmigo misma o si lo soñé, la verdad. Pero es una conversación que ya tenía, ya tuve, de que los humanos tenemos una capacidad increíble para desvirtuar las cosas. No me malentiendan. Como decir el concepto de vivir el hoy y llevarlo al extremo, ¿no? Y por decir, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Eh, eso, sí, no sé. Entonces, respecto al cambio, el cambio puede ser brutal, más si nos resistimos a él, Ah, eso quería decir. pero no me ha traído cosas negativas visto a lo largo del tiempo. Tal vez en ese presente no se veía nada positivo, pero es como que a veces hay que hacer grietas para que entre luz y poder ver algo, ¿no? Entonces, Mm. No, quería hablar un poco de la importancia de tener visión a futuro, que decías que, no sé, bueno, si es vivir el hoy y todo es inestable y el cambio es constante, entonces ¿para qué estoy planificando algo? Pero es súper importante para, no solo para ordenarse, no sé, más allá de la estructura que te brinda tener un objetivo, una meta o no sé, yo los momentos que me he sentido más perdida en mi vida, más que el cambio en sí, fueron los momentos en que no tenía, en que no veía luz al final del túnel, muchas, que no había algo a lo que aspirar, cuando la vida se torna en el día a día, pero no en el sentido del día, o sea, en el me levanto, hago esto y me acuesto y me levanto y hago esto y me acuesto y no ves más allá. Ese es horrible. Esa montaña. Y no me gusta tanto el concepto de objetivo o el concepto de meta, me gusta el concepto de horizonte, porque te lo deja más amplio y se entiende a que puede cambiar también. O sea, para uno mismo, el resto que lo que opine medio que. Pero para uno mismo, si vos tenés como un objetivo o una meta en lo personal, muchas veces me pasa que cuando me empiezo a desorientar o cambiar, no necesariamente desorientar, siento que estoy fallando a ese objetivo o a esa meta. Entonces lo empiezo a sentir como una falta, como un fracaso. En cambio, si yo tengo un horizonte, es como, bueno, va por acá, pero si de repente dobla, hay otro horizonte ahí, ¿viste? Es como, me encanta el concepto de horizonte. Hermoso. a mí me gusta más. O sea, Eso, no sé, es más amplio. A mí, mentalmente o en mi estructura mental, me deja ver más sí, variantes, más variedad, más apertura. No lo es veo como como, que meta es como así y horizonte es sí, como así, ¿no? ajá, sí, sí.
O O sea, es esa es la imagen mental como, que tengo. meta lo veo como visión túnel, o sea, el auto entrando al túnel, y horizonte lo veo como el auto saliendo del túnel, ¿no? Claro, sí. Eh, Pasa que ponele, a mí en mi cabeza, eh, ¿viste esa frase de si se te dificulta, no sé, creo que la voy a decir mal, probablemente la diga mal, pero es como cambiar el camino, no la meta, o cambiar la forma, no la meta, o lo que sea, mm, que igualmente meta es como que todo mm. converge en algo, ¿no? Entonces yo me voy imaginando distintos, no sé, como que se va armando, claro, como ramitas de un árbol. Sí. Eh, A ver, también está bueno. A ver, como todo, nada es absoluto. Yo no digo que no hay que tener metas. Eh, a mí lo que me pasa es que cuando tengo una meta muy concisa, muy específica, que cuando me empiezo a ir, me empiezo a sentir mal, porque digo, me estoy fallando. Y a lo mejor esa meta me sirvió para moverme del lugar en el que estaba, pero ya no la quiero, ya no la deseo. Entonces, si yo ya no quiero claro, alcanzar esa meta, o sea, genuinamente ya no tengo el deseo de alcanzar esa meta, simplemente porque es una meta quiero ir hacia ahí, no tiene sentido. Entonces, que haya claro. un Hay horizonte es veces, como eso. sí, hay veces que las metas o los deseos o las cosas aparecen solamente para que te pongas en movimiento. Y Mm, eso, el ponerse en movimiento ya es un un montón. montón, porque te va a llevar a donde sea que tenga que llevarte, ¿no? Pero Ujú. eh, sí, Así que a lo mejor yo, en mi estructura personal y mental, me gusta metas a corto plazo, corto y mediano plazo, metas, pero a largo plazo un horizonte. Porque aparte, eso, que de repente pasa algo que te cambia, o sea, no te cambia, bueno, sí, también te puede cambiar a vos, pero puede cambiar tus circunstancias y, y hay que lidiar con eso, y incorporarlo a tu dinámica, incorporarlo a tu vida y a tus caminos y a tu como cualquier cosa puede ser, ¿no? Y está bueno poder hacer eso. Esos son los cambios que son constantes. También eso, puede ser que vos no cambies tu meta, que vayas hacia esa meta, pero tenés que incorporar todas las adversidades que se te ponen en el camino. Y no es enfrentarlas en sentido choque, es eso, sucedió esto, bueno, ¿cómo lo para mí es integro y volverse lo llevo? flexible, es volverse flexible, es ir elongando un poco la capacidad de vivir. La vida. No, y está buenísimo cuando es al revés, cuando no te mudaste por eso, porque se te impuso, o por necesidad, o por momento de la vida, como cuando te vas a estudiar, sino por elección, como fue mi último caso, ¿no? Que ahora yo estoy viviendo Claro, en mi casita sola. Pero ya era como, necesito y quiero. O sea, estaba súper bien con mi compañera de piso, éramos solo dos, estábamos súper cómodas, pero de repente era como, ya estuvo bien, necesito mi espacio. Y, y eso de elegirlo, o sea, sentirlo que el cambio estaba sucediendo dentro, que te solicite ese espacio y vos poder dártelo y tener la oportunidad de conseguirlo y todo, es un montón y es genial, aunque después conlleve muchas cosas, como todo. Pero sí. bueno, ese me parece el orden predilecto, ¿no? Primero cambio, luego mudanza y no al revés. Como que al revés vas con más resistencia. ¿Sí? Claro, sí, sí. Es más difícil cuando es externo. Ujú. ¿Qué es lo que iba a decir? Ah, sí, acá con la lista de mudanzas es muy loco porque en cada casa, o sea, yo voy leyendo cada casa y cada año y todo tiene una energía diferente, pero lo siento en el cuerpo, es como A mí no me pasa. cada una de las 22 eh, va teniendo una energía diferente, Bueno, es un buen pero es una mapa. locura, tipo, el paso energético entre cada uno de los de movimientos, es una locura. Porque al partir del 2021 puedo respirar, hay oxígeno. Sí, bueno, hubo un cambio muy fuerte en el 2021. Creo que para todo el mundo, la verdad, ¿no? Bueno, obviamente para mí fue brutal, pero
No lo siento personal. O sea, siento que el 2021, a partir del 2021, bueno, no sé si fue post pandemia o lo que sea, eh, como que todo el mundo tuvo un cambio, Ya, una para vuelta mí de el tortilla. 2019 fue el año clave donde tomé las riendas de las cosas y empezó a darse vuelta la Claro. tortilla. Si fueras alguien que en este momento está transicionando un cambio, ¿qué quisieras escuchar? O sea, ¿qué te daría paz escuchar si estuvieras en un momento de incertidumbre? Es que yo no soy de esas. Yo soy de las personas que, no, que yo soy de las personas que recibe la información cuando no estoy en esos momentos. En esos momentos uso la información que ya tengo, pero la información nueva la rechazo automáticamente. Me gusta, es Es como verdad. si yo estoy en cambio y estoy emocionalmente sensible y lo que sea, no me vengas con tu filosofía mindfulness porque es como, sí, sí, yo ya sé que todo pasa, yo ya sé que todo, mañana me lo decís. Claro. Hoy día que estoy bien, sí puedo, y es más, estoy súper en esa. Pero en los momentos esos no, yo no recibo información. Me manejo con la que tengo, no puedo. Claro, no es, sí, 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 Entonces, ¿qué quisiera es verdad. escuchar? Nada, silencio, por favor. Un momento de paz mental. Déjame tranquila. Ah, Pero vos sabés que yo soy así. yo también tiendo a recluirme cuando estoy en un proceso de... En realidad, yo soy ruido, no sé, depende del momento y el cambio. Siento que soy demasiado ruidosa en muchos sentidos y me aíslo demasiado en otros. Sí, por eso. Es que yo no sé si tengo un modus operandi, sé que funciona así muchas veces, pero eh, depende, es que depende. O sea, no voy a responder igual ahora a un cambio que a lo que respondía a mis 18 años a un cambio. Entonces, eh, la forma de accionar mía y lo que necesito de otras personas cambió completamente. Y hoy día lo mismo, Claro. no es lo mismo el cambio que transité hace 6 meses, lo que necesitaba, como un cambio que estuviese transitando ahora. Pasa que ahora me siento bastante estable, entonces también porque estoy haciendo todo un trabajo. Claro, Entonces, lo que necesito es otra cosa, por ejemplo, yo me doy cuenta que hoy día lo que necesito en este momento, y no porque sea un cambio, sino porque lo que necesito es gente, amistad, o sea, mis amigas son hoy día, bueno, y vos y mi familia obviamente, pero a ustedes los tengo por videollamada nada más. Entonces estoy intentando darle ese lugar que no solo que tiene, que se merecen, sino que yo estoy necesitando realmente ese sostén de personas físicas. claro. Y le estoy dando el lugar que, bueno, tampoco con lo que se puede con los horarios, porque otra vez nos queríamos juntar con las chicas, bueno, ¿estarán escuchando? Porque ya sí. Bueno, estoy escuchando. Eh, con Luz y Eva, María. Y es que nos pusimos una fecha con 2 semanas de anticipación y después al final no pudimos. Entonces, así Claro. vamos, pero que sí estamos teniendo más momentos, los busco. Y también se me invitan a hacer algo y a lo mejor digo, uy, pero qué ganas de quedarme en casa y digo, no, pero vale la pena. Voy. Sí, la red Entonces, es eso muy es lo que yo necesito importante. en este momento. Y a lo mejor si tengo un día malo, hoy día, en este preciso momento, desde hace 2 meses más o menos, lo que busco es esa compañía. Habitualmente lo que busco es aislarme. Entonces, cambia. A eso voy, que cambia. Como todo. Si algo que habla este capítulo es el cambio. Eh, Claro. entonces no hay una frase, a eso voy, no hay una frase que quisiera decir como para alguien que esté enfrentando un cambio, porque escúchate, a lo mejor sería eso. Escúchate y fíjate qué necesitas para poder recibirlo. O sea, el cambio puede ser devastador o liberador. Y si bien siempre, o sea, mis aprendizajes en este tiempo son, si bien siempre voy a tenerme a mí y sé que puedo confiar en que puedo sostenerme, y que hay veces que es lo único que realmente queda, eh, aprender a confiar en que nuevamente, ¿no? Nuevamente depositar la confianza en que también hay una red que puede sostener y confiar Mm, en que, volver a confiar en que otros van a estar ahí o pueden estar ahí o les doy lugar para que puedan estar y mm, apoyarme es un reaprendizaje. Siempre teniendo en cuenta,
que no estoy delegándoles el poder de mi bienestar, No, por supuesto. sino, sino que puedo compartirme, ¿no? Si yo siempre quiero estar para quienes amo y para quienes quiero, Mm. entiendo que quienes me aman o que me quieren también Quieren estar para vos. pueden tener ese lugar donde nadie va a recorrer el camino por mí, pero podemos compartirnos en el camino y eso está bueno. Sí. No me acuerdo si lo vi en un video o dónde, pero decían que el vínculo o la fortaleza del vínculo, el fortalecimiento de un vínculo, no se genera al ofrecer ayuda, se genera al pedir ayuda. O sea, cuando, no sé, pasa algo, ¿no? X, a tu amiga, y vos vas y decís cualquier cosa, sabes que estoy, si necesitas algo, llamame. Vos lo decís con toda la honestidad del mundo y sintiéndolo de corazón, y te vas a tu casa y sabes que no te va a llamar, ¿no? Pasa mucho. Y vos lo ofreciste, pero si esa persona no se anima a pedir ayuda cuando la necesita, o sea, vos estás ahí, dispuesta a dar eso que puedas para ayudar. Pero si la otra persona no solo no quiere recibir ayuda, por no molestar, por lo que sea, no se atreve a pedir la ayuda, ese vínculo no se fortalece. Así que ya saben, pedir ayuda está bien. Porfa, pidan ayuda. Y yo lo sentí mucho, mucho, mucho hace un mes, cuando, bueno, tuve una situación estresante por una entrevista, bla, 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 que me generó mucho estrés. Y cuando me puse a hacer, una semana después de que tuve una semana bastante mala porque me quedó esa emoción ahí atrapada, del estrés más que otra cosa, dije, bueno, pero si yo intenté sentirme bien, o sea, usé todas las herramientas que conozco, ¿no? O sea, afirmaciones, respiré, todo, lo que sea. Y no me funcionó. Entonces, ¿qué puedo hacer mejor la próxima vez? Y lo que me llegó fue, es que no pedí ayuda. Yo necesitaba hablar con alguien, decirle a alguien, estoy estresada, estoy nerviosa. Y no lo hice. Y cuando me di cuenta de eso, ahí es como que solté la emoción y fue. Y digo, bueno, tengo personas a las que puedo llamar, sí. ¿Por qué no lo hago? Sí, ¿No? Y habitualmente es por miedo, por no querer molestar al otro, por si él está ocupado, qué le voy a importar, o lo que sí, sea. Y no va por ahí. Es como si te animás a pedir ayuda, y yo estoy un poquito en este momento en ese recorrido de aprender a pedir ayuda, en ese sentido. Que no es ayuda de, se me rompió tal cosa, porque eso, esa ayuda sí uno la sabe pedir, es ayuda más interna, ¿no? Es decir, necesito un sostén. sí. Así que Sí, es compartir la vulnerabilidad, o sea, el momento donde me siento vulnerable, en vez de simplemente aislarme y querer protegerme, te comparto que soy humano, ¿no? sí. Y es parte o sea, somos mamíferos, vivimos en compañía, necesitamos de ese tipo de lazos con las otras personas. Y aprender a pedir ayuda y aprender a pedir compañía es eh, tan necesario para crecer, ¿no? Para poder expandirse uno también, es un montón. Pero la realidad es que crecemos en comunidad también, no solamente solos. Eh, No existe el uno se salva solo. No, no existe. eh, Decía que no existe el uno se salva solo. Si bien siempre hay que tener en cuenta que vos podés estar para vos, que nadie va a hacer tu camino por vos y demás, crecemos y somos y nos expandimos y evolucionamos en comunidad. Entonces, ¿es necesario estar parado en uno para poder compartirse? Sí, pero es necesario poder compartirse también, claro. sin depender del otro, no desde la dependencia, no desde la- no desde ese lugar, sino desde un reconocernos Humanos. iguales y no amenazantes. Sí. Porque eso es algo que suele pasar, que sentimos al otro como una amenaza cuando puede ser un abrazo. Hay que rodearse Eh, de, no sé. El otro día, ayer creo, escuché, ay, es que no la voy a saber reproducir, porque la escuché una sola vez. Bueno, hablaba un poco sobre el presente en realidad,
y la voy a decir mal, pero era algo, la idea era general, era como no mires al pasado porque ya pasó, no mires al futuro porque todavía no existe, mira a los lados. En ese momento, la que lo decía que siempre va a haber alguien a quien puedas tenderle una mano. Y yo lo que pensé, que también siempre va a haber alguien a quien puedas pedirle una mano. Eh, y creo que es recíproco, ¿no? De los dos lados. Hay que estar dispuesto a estar, pero también a recibir. Y así los cambios son más fáciles de afrontar. Sí, sí lo son. Aguanten los cambios. Sí, no, Aunque sí, hoy en día para mí aguanten los cambios, pero no quiere decir que no sean complejos. sí, por supuesto. No sé, a mí ahora me emocionan los cambios. Yo era de las personas que no me cambies el color de la hoja de papel porque me estreso, más o menos. Y hoy día no, hoy me emocionan. Cuando era chica me daba muchísimo miedo crecer, bien, pero que miedo. Más que nada, supongo que era el cambio y la incertidumbre. La incertidumbre sí que asusta, pero, pero no sé, creo que estoy aprendiendo a ir con los cambios, entonces ya no me asusta. Y está bueno llegar a ese punto. Por supuesto, no creo que sea permanente, que habrá cambios que lo sienta más difíciles que otros, eso sí seguro, pero es un cambio de perspectiva, me parece, un cambio de posición ante la Sí. vida, ante el movimiento en general. Eh, Yo creo que prefiero la incertidumbre a la impotencia. Impotencia en qué Y pienso sentido. que eso puede ser para la semana que viene en realidad. Si tienen sugerencias para las preguntas, si no es de la semana que viene, de la siguiente y de la siguiente, pueden dejarlos en comentarios porque nos ayudarían. Vamos a ir Eh, anotando y preguntándonos. Ah, Ujú. pasamos por el cuerpo todo. Real. Yo por ahora mi estructura es, nosotros nos hacemos la pregunta, no sé, al final del capítulo o en estos días posteriores y yo el lunes a la hora del almuerzo sentarme con la libreta y ver qué sale. Yo te digo que esta semana me costó un montón porque me senté, no me salía nada, encima se puso a llover eh, Sí, y estaba afuera. a mí me sucede, ya lo conté, ya lo comenté, como que se me van apareciendo, ponemos la pregunta y se me aparece el tema a lo largo de la semana por distintos lugares y es buenísimo. También me siento y escribo y pienso, pero es como con toda la info que me trae cada una de las cosas que me cruzo. Es muy Sí. divertido. Bueno, y en este caso vos elegiste el tema de mudanzas porque estabas transitando una. Entonces, en esta Claro. mudanza, no sé, ¿querés decir algo de esta mudanza en particular? ¿Qué cambios sentís que te trae o cómo la estás afrontando? Yo la primera, es la primera vez que, mm, o sea, estoy muy contenta. Siento que ay, no sé cómo explicarlo. Es hermoso para mí sentir que puedo construir Mm, algo y que hay perspectiva a largo plazo. mm, Se siente muy tranquilo. Fue una mudanza tan pacífica. Yo estoy acostumbrada a volar, a explotar todo y salir volando. Eh, esa ha sido mi dinámica los anteriores años. Después cuando me mudé sola al departamento de Belgrano, pude sostener el alquiler ese un año entero y ahí empecé como a encontrar lo que era habitar mi espacio después de, bueno, a partir de los 6 meses de haber vivido ahí, ¿no? Porque si no, antes tenía gente viviendo conmigo en el buen ambiente y a partir de que estuve sola en ese lugar, eh, empecé un recorrido de habitar el espacio, de por primera vez comprarme cositas para la Cositas. casa y demás. Después me mudé en pareja, la, la, que fue también un súper salto y un súper recorrido para mí, porque yo con las convivencias Sí, no han sí. sido buenas en general, pero había ya otra conciencia. Y aprender del otro, mi pareja trae mucho eso de saber habitar un espacio
o bueno, por lo menos trae mucha tierra, trae como un ritmo mucho más tranqui. eh, a mí me sirve un montón para poner los pies en la tierra y darme cuenta de que hay tiempo, Mm. eh, de Sí, que, eso era otra cosa que de quería que decir, que se me... se puede trabajar la tierra, se pueden Claro. sembrar cosas. Es muy lindo. Y si bien a veces me agarra ese impulso, un fuego tremendo de decir, ¡pum! Y a la mierda, como siempre, respecto a lugares, ¿no? Eh, es como, estoy aprendiendo eso, a caminar, a trabajar la tierra, pienso yo. Entonces, esta casa particularmente me parece que es eso, es un lugar donde estoy plantando semillas. No, eso iba a decir hace un rato que lo mencionaste y ahora me lo recordaste, aunque bueno, a lo mejor no viene mucho el tema, pero esto de decir hay tiempo, de, hay futuro, ¿no? Cuando eso de que decías de vivir el hoy, que antes era como el hoy y no hay mañana y no hay pasado, ¿no? Pero eso, que me parece importante la idea de vivir el hoy planificando un futuro, o sea, proyectando un futuro, y después si te moriste y no llegaste, no llegaste, pero no es que durante tu vida no estuviste construyendo algo. Eso, Claro. pero que acotación, digamos. Pero sí, Me bonito. parece hermoso. Es como, además, fue la mudanza en sí misma, duró alrededor de 3 días de ir llevando y trayendo cosas, siempre muy tranqui. Fue como tan así, yo estaba acostumbrada a que empacábamos toda la casa, subíamos todo a un autocamión o lo que sea, tucu, 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 todo Sí. el mismo día. Alguien estaba Bueno, limpiando antes de que sí. nos mudemos y, y mientras traíamos las cosas las ibas desembalando, mientras otros seguían embalando en la casa, mientras Bueno, a ver, nosotros, y venías y ya tenía que estar todo fuera de la caja, todo ordenado, todo en su lugar, ya se había catalogado esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, y de repente tenías la casa armada, sí, es verdad, más lento también y está yo estaba bueno. acostumbrada a ese ritmo, y la verdad es que es mucho menos estresante una mudanza si se hace más pausada. Dentro de las posibilidades, ¿no? Claro, Sí, porque hemos tenido eso, muchísimas mudanzas y hemos aprendido a mudarnos también de diferentes formas. Cada una fue diferente. La de Buenos Aires a Esquel de un viaje de 7 días, o así, más o menos, una semana. y tardamos una semana en llegar, es Bueno, verdad. fue complicado. Está bien que nosotras éramos niñas, yo me la pasé joya atrás en el auto con el perro, todo tranqui, pero fue muy largo, ¿no? O sea, a ver, para quienes no sepan, el viaje de Buenos Aires a Esquel, sin parar, dura entre 20 y 24 horas. Pero bueno, nosotros tuvimos muchos problemas en el camino, íbamos con mucho peso porque, bueno, también una mente muy inexperta, pensamos en llevarnos todas las cosas, eh, todos los muebles, todo en un viaje de 2.000 kilómetros, entonces, bueno, nos retrasó muchísimo, generó el auto. Entonces también en ese sentido fue súper traumática, para mí no, más para mamá y para papá, supongo. Bueno, y para vos. Pero, ¿cómo se dice? Eso, y después pasa mucho que tenés que dejar un alquiler y tenés que empezar a pagar el siguiente mes el otro alquiler y no te da tiempo de hacer esta mudanza súper lenta. Pasa que, claro, vos ahora llegaste a la casa de mamá al sur y de la casa de mamá te mudas, bueno, siempre puedes volver a buscar algo más que te quedó, siempre puedes... La mayoría de las veces uno está dejando un alquiler y queriendo meterse en el otro y para no estar pagando doble tenés que, no puedes tomarte tanto tiempo. Claro, sí, 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 Y sí, sobre todo si son olvídate. viajes estos de mucha distancia, que tenés que hacerlo en un viaje. O sea, en el caso de Buenos Aires Esquel fue llenarnos un tráiler gigante con toda la casa. En mi caso, bueno, Esquel, España, fue meter mi vida en 2 valijas, en una. Claro, sí, yo Entonces, los últimos 5 años viví como con una valija o una mochila. yo ahora estoy En empezando a acumular 2022 una cosas. mochila a partir de Trelew. Sí, de Trelew a Buenos Aires. Yo ahora estoy empezando a acumular cosas y en cierta forma me gusta,
porque es como que vas armando tus cosas y al mismo tiempo es como yo sé que no me voy a quedar acá tanto tiempo y voy a tener que volver a mudar las cosas y cada vez tengo más y tengo más y tengo más. ¿Y por qué somos tan acumuladores? Falta No un montón. necesitamos tantas cosas, no necesitamos. Pero ahora igual estás mudándote a casas amobladas. Sí, porque acá en España se suele alquilar amoblado. O sea, a veces es más difícil encontrar sin amoblar, la verdad. Pero más allá de eso, yo te digo, ya me vine de Argentina, siempre lo digo, a quien se lo cuente, se lo cuento. Me vine de Argentina con una valija y dos mochilas. La primera mudanza ya era una valija, dos mochilas y un canasto. La tercera mudanza ya eran dos valijas, dos mochilas y dos canastos. Y así, y ahora ya me mudé para acá me mudé con dos valijas, las dos mochilas, el canasto y creo que dos cajas. Y sigo comprando cosas. Vale. Bueno, algún día vas a tener tu casita. Sí, sí o no. Así que bueno, no sé si hablamos mucho de mudanzas hoy. Hablamos de muchos cambios. Pero, Sí, pasa que para mí van ligados. ujú. Bueno, tal vez nosotros no llegamos tanto a una conclusión, creo que hablamos en general sobre las cosas, lo que significa, que la pregunta era justamente qué significaron las mudanzas para nosotros o cómo las significamos y lo relacionamos justamente con el cambio cada una de nosotras, pero quisiéramos saber también qué significa para ustedes, tal vez tienen eh, siempre algún aporte está bueno. Sí, algún otro punto de vista que no sea tan compartido. También tenemos una forma muy parecida de ver las cosas, así que no es raro que, que hablemos un poco el mismo idioma. Pero sí, eso. Pueden dejar acá abajo en comentarios cualquier cosa relacionada, si sienten que va con el cambio, si no, creo que Si tal pocas vez tuvieron experiencias. una vida más estable también, qué cosas trae, porque Sí, o cómo está afrontan los buenísimo. cambios si no Yo es por veo una a la mudanza. gente que fue al jardín con los mismos amigos que tiene en la adultez y digo, wow, es un montón, pero Es un montón. pasa. Y qué cosas buenas tiene ese tipo de estabilidad, porque ni idea. Sí, bueno, mi conclusión creo que sí. Te digo, más que la pregunta de cómo significan las mudanzas, a mí me quedó la pregunta de qué fue primero, si el cambio o la mudanza. Y mi conclusión es que claramente en cada caso fue diferente, pero que cuando el cambio precede la mudanza es algo que yo lo siento más fluido, más acorde conmigo, y que cuando la mudanza es lo que antecede al cambio y lo moviliza, se puede sentir más resistencia o puede ser más dificultoso o más difícil de aceptarlo. Claro, Es como de lo externo a lo interno en vez de lo interno a lo externo. Los dos son válidos, los dos funcionan, las dos son maneras, pero bueno, me siento más cómoda con el cambio interno primero. sí. Bueno, sí, es como una forma de apropiarse del, de lo que sería el proceso del cambio, de alguna manera, ¿no? Así que bueno. Bueno, estaríamos con esto, creo. Bueno, Eh, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar y bueno, nos vemos en la próxima, ¿no? y bueno, ya saben, nos pueden seguir en Instagram, en @mateconlimon.podcast, en YouTube, @mateconlimon.podcast. Y si quisieran mandar un mail contando alguna anécdota, algo que tenga que ver con esto, si quisieran dejarnos sugerencias, no solo en los comentarios, también pueden escribir al mail de hasta que se acabe el termo, @gmail.com. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos Bueno, vemos el próximo muchas jueves. gracias, que tengan una hermosa Gracias. semana. Gracias, Vicky. Quiero. Gracias a vos, Lili.